Cuando hablamos de depresión y ansiedad, estamos hablando de primos hermanos, o sea, la acumulabilidad es de un 50% entre ambos cuadros, y probablemente uno de los principales síntomas en ambos, si bien es cierto la sintomatología es diferente en muchos sentidos y en algunos pueden confluir, cuando perdemos la funcionalidad. Pensemos en muchos de nuestros estados anímicos como un gradiente. Más de alguna de las personas que nos miran en este momento podrán identificarse con situaciones que generan estrés y por lo tanto generan cierta ansiedad. Si tal vez estoy atravesando un duelo, si tal vez estoy atravesando una etapa vital de cierta complejidad, incluso puedo llegar a sentirme melancólico en algún momento. Y nadie diría que esta persona sufre un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo mayor. Pero cuando dichos estados, otra vez normales, se apoderan, el imperio de la razón termina doblegado por nuestras emociones de una manera disfuncional, entonces la tristeza, el desgano, el nerviosismo empiezan a tomar más terreno y ya no me dejan funcionar, tener una vida funcional. Bueno, entonces estamos hablando de signos de alarma que deberían hacernos pensar en buscar ayuda profesional. Ninguna persona que atraviesa una tristeza de las que nos puede sobrevenir a cualquiera de nosotros optaría por antidepresivos de buenas a primeras. Hay dos síntomas puntuales que hablan de depresión y que hablan ya de una depresión clínica que necesita ser encarada profesionalmente. Uno, evidentemente, el estado de ánimo displacentero, y el otro, algo que aquellos que nos dedicamos a la salud mental llamamos con el nombre de anedonia. No solamente es estar triste, sino es la pérdida progresiva del placer en aquellas cosas que la persona disfrutaba antes. Entonces, evidentemente hay hay toda una constelación de signos y síntomas que tienen que ver desde lo cognitivo, lo conductual, lo emocional e incluso lo físico. Las personas con depresión y también con ansiedad van a referir mayores dolores musculares, dolores de cabeza por estrés, alteraciones gastrointestinales, alteraciones en los ritmos vitales como tiene que ver el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en la intimidad sexual. Es por eso que decía, no es solamente estar triste, es estar triste, estar aneónico, o sea, sin voluntad, y sumado a esto, toda esta constelación de síntomas. La persona sabe que es sí misma, pero siente que ya no es lo que era antes. Tiene muy mala prensa el hecho de tener o estar bajo una medicación psiquiátrica, y uno se pone a pensar, la persona que tiene una gastritis no se sentiría culpable por tomar medicamentos para su gastritis. La persona que tiene un cuadro neurológico no tendría problemas en aceptar que lo tiene o en tomar la medicación. Con los cuadros de salud mental pasa todo lo contrario. Los medicamentos psiquiátricos no generan dependencia o adicción, y en esto es necesario ser categórico. Y al mismo tiempo es bueno tomar en cuenta lo siguiente. La medicación no cambia tu forma de ser, no cambia tu esencia, no te hace una persona diferente. Yo siempre digo, la medicación no funcionaliza. Van a haber situaciones en las cuales la buena voluntad, el apoyo de la familia, incluso la psicoterapia, puede que no sea suficiente. La medicación lo que hace es ayudarte a bajar un par de cambios para que sobre eso se puedan hacer todas las aproximaciones psicoterapéuticas y todo el trabajo en cambiar nuestros hábitos y las cosas de las cuales tenemos que cambiar para a partir de eso poder estar bien. La ansiedad social podría caracterizarse en dos palabras como el miedo extremo que tiene la persona al escrutinio y por ende a la calificación, a la evaluación por otras personas. Entonces van a ser personas quienes, como decía la pregunta, hablar en público va a ser terrible. He tenido pacientes que incluso comer en público les generaba una ansiedad, les generaba un malestar impresionante. Es bueno tomar en cuenta que dentro de los cuadros de salud mental, probablemente la ansiedad social es uno de los que más tarda en llegar a la consulta. Estudios dicen que pueden pasar alrededor de 10 años hasta que la persona busca ayuda profesional aceptando que tiene un problema. Si tal vez te sentís de alguna manera identificado con esta situación, sería bueno plantearnos hasta dónde dicho miedo al público, miedo a hablar en público o miedo a la mirada de otros, terminó condicionando mi vida. Estas personas van a tener muchas veces problemas laborales, familiares, y esto bajo la etiqueta de pensar, no, es que soy introvertido. Probablemente hay algo más allá de dicha introversión que hace que necesitemos ayuda profesional.
Los ataques de pánico son probablemente el mayor terror, pavor de la persona con un trastorno de ansiedad. Porque la persona que tiene ataque de pánico con el tiempo tiene miedo de volver a tenerlos. El ataque de pánico es esta sensación súbita de un miedo extenuante en el cual las personas tienen miedo, incluso siento que me voy a morir, siento que me voy a volver loco, que voy a perder los estribos, o siento que algo terrible y calamitoso va a pasar y tampoco sé qué es. Es bueno tomar en cuenta lo siguiente: los ataques de pánico pueden llegar sin previo aviso. Entonces hay personas que a veces me decían, estaba en una cena familiar, estaba viendo televisión un fin de semana en mi casa sin mayor preocupación, estaba en medio de unos amigos en un partido de fútbol, estaba en el trabajo cumpliendo mis funciones que durante hace años cumplo de la mejor manera, y de pronto, súbito y sin previo aviso, llegan los ataques de pánico. Es importante tomar en cuenta, va a pasar. Ahora, el problema no está necesariamente en lo que yo pueda hacer cuando están los ataques de pánico. El gran problema es que a veces lo normalizamos y lo dejamos pasar. Entonces la persona puede padecer un buen tiempo con estos ataques de pánico hasta antes de buscar ayuda. Si pasaste por esta situación, no dejemos que el tiempo transcurra, busquemos ayuda profesional. El burnout es este cuadro psicoemocional de origen laboral, evidentemente, en el cual las condiciones, las dinámicas, las relaciones y las situaciones laborales terminan acorralando al trabajador, y evidentemente esto tendrá un desenlace de su vida anímica y en el resto de esferas que componen la vida de la persona. Uno podría decir que la persona con burnout, la persona que se quemó, ¿no? Aquella persona cuya cabeza, por así decir, está quemada precisamente a partir de todas las vivencias en el trabajo, va a sufrir tres síntomas principales que vendrían a ser los tres pilares bajo los cuales se sostiene este cuadro. Uno tiene que ver con el agotamiento emocional. Las personas van a estar extenuadas emocionalmente. Dos, van a haber episodios de despersonalización. La persona tiende a volverse un poco más cínica, más descuidada. Aquel trabajador que entró con tanta ilusión en un momento a determinada función laboral, con el pasar del tiempo, mientras se genera este cuadro de burnout, se va a convertir en una persona más displicente, más descuidada. De pronto empieza a tener una actitud mucho más hostil. Y como tercer punto, sentimientos de bajo logro personal. La persona siente que no está logrando nada, siente que está estancado. Entonces, si de pronto yo estoy agotado emocionalmente, yo siento que no estoy logrando absolutamente nada en el lugar donde estoy, y yo veo cómo empiezo a despersonalizarme, evidentemente esto tendrá unas connotaciones graves para la vida emocional de la persona. Si por ahí te sentís identificado con esto, tal vez es tiempo de buscar ayuda. Esta es una buena pregunta porque a veces pensamos que una sustituye a la otra. Pensemos que hay depresiones por ahí más leves, hay estados depresivos producto de estados vitales, lo que vendría a ser la jubilación, el duelo por la pérdida de un familiar, una mudanza, la pérdida de una mascota, la pérdida de un negocio en el cual yo tal vez estaba ilusionado, emocionado, esperanzado, la crisis en la que estamos viviendo de alguna manera. Es cierto que pueden haber situaciones en las cuales el estrés me sea difícil de procesar. Es bueno tomar en cuenta que la terapia, indiferentemente del grado de complejidad del cuadro depresivo, debiera ser una posibilidad a la cual accediéramos si es que anímicamente no nos sentimos bien. Ahora, si dicho estado emocional complejiza mi estilo de vida, me dificulta o interfiere en mis funciones regulares, probablemente es en este momento en el cual necesitaré un acompañamiento psiquiátrico y por ende la medicación correspondiente. Y de pronto la persona que se sentía en condición de tener muchos planes y ejecutarlos, ve cómo su estado anímico, la ansiedad que está atravesando, la depresión que lo acongoja, le resta la posibilidad de ser él mismo. En esta campaña, que inicia el 2 de junio hasta el 6 de junio, al final de la presentación estarán todos los datos correspondientes. Queremos poder dar una atención personalizada a aquellas personas que tal vez en este momento sienten que la depresión y la ansiedad le están robando a aquellos quienes eran. El objetivo es que volvamos a ser nosotros mismos otra vez.
Volver a ser nosotros mismos tiene que ver con el punto de partida donde todo esto inició. No solamente tiene que ver con cambiar nuestro estado de ánimo, sino también tiene que ver con poder recalibrar aquellas cosas en mi persona, aquellos hábitos, aquellos estilos de vida que tal vez predispusieron al mal que estoy padeciendo en este momento. Volver a ser nosotros mismos tiene que ver con ese punto de partida en el cual yo puedo encontrar la mejor versión de mí. Voy a tener personas muy bien intencionadas que seguramente me quieren mucho y que quieren lo mejor para mí, que van a empezar a aconsejar: haz esto otro, toma esto. Y seguramente todos son muy buenos consejos. Pero es necesario entender que a veces la depresión tiene connotaciones diferentes. La depresión es un cuadro clínico, es un cuadro médico. Y así como ninguno de nosotros confiaría en nuestro amigo más querido para que nos diga qué hacer en caso de un dolor abdominal que tal vez podría ser un cuadro de apendicitis, es necesario darle a los cuadros de salud mental la seriedad del caso. Porque si bien es cierto, a esto sumamos una segunda cuestión de que precisamente por la seguridad de estos fármacos, los antidepresivos son de venta libre, corremos el riesgo de tomar ese antidepresivo que este conocido tomó y que le hizo bien. Pero los antidepresivos tienen tiempos en los cuales empiezan a hacer efecto, tienen tiempos necesarios y regulares para ser tomados, tienen incluso la posibilidad de ciertos efectos adversos que deben irse regulando, y para eso es necesaria la presencia de un psiquiatra. El antidepresivo que le hizo bien a mi amigo puede que no sea el ideal para mí, y se necesita la supervisión médica para ver todos estos detalles. A veces se piensa de que la persona que tome medicación psiquiátrica de entrada está loca, y tampoco es cierto, porque cualquier persona, todos nosotros, estamos sujetos a la posibilidad de tener un cuadro de salud mental. A veces se piensa que ir al psiquiatra, a la consulta con el médico psiquiatra es la antesala para una internación, y que probablemente cuando vaya a la consulta voy a salir con una especie de camisa de fuerza, con restricción de mi libertad, y eso tampoco es cierto. La internación psiquiátrica en algunos casos es necesaria, pero eso no significa de que todos aquellos quienes tengan que ir a una consulta o seguir un tratamiento tengan necesariamente que pasar por este recurso. Los mitos acerca de la psiquiatría son peligrosos en cierto modo, porque evitan que muchas personas que tal vez necesitando la atención precisamente por el miedo decidan no recibirla. La familia es un actor trascendental en todos los cuadros de salud mental. La persona que está atravesando un cuadro de depresión, parte de los síntomas es una mirada muy catastrófica de la vida, y una familia compenetrada con el tratamiento, cálida, afectiva, que sepa estar cerca y al mismo tiempo respetar ciertos espacios, que no juzgue pero que contenga, termina siendo trascendental para la recuperación de este paciente. Un paciente acompañado es un paciente que tiene más chance de recuperar. Si la persona de pronto está mucho más triste, una persona que reía, que era el alma de la fiesta, y de pronto uno lo encuentra más melancólico, uno ve llantos espontáneos, o sea, una persona que podía ver una película y pasarla tranquilo, y de pronto película que ve o situación emotiva es un motivo de llanto. Evidentemente uno no hace un diagnóstico a través de eso, pero es un signo de alarma. Personas que de pronto están más irritables, personas que supongamos que el tráfico a veces es un tema complejo, pero de un tiempo a esta parte, cada vez que se sube un carro, pelea con el conductor de al lado, se enoja, insulta, bueno, también. Persona que de pronto le cuesta sostener hábitos. Era una persona metódica que tenía una agenda, un calendario y se manejaba de esa forma, y de pronto luego más estructurado. Persona que tiende a aislarse, persona que empieza a entrar en una dinámica de displicencia con relación a su cuidado personal, persona que se arreglaba bastante, persona cuidadosa y prolija con su actitud, pero de pronto no se preocupa, no se baña, se descuida a sí mismo. Alteración en ritmos fisiológicos del cuerpo, ¿no? Persona que de pronto en el corto plazo sube un montón de peso porque está comiendo más, o pierde mucho peso porque dejó de comer. Persona que nunca refirió problemas de sueño, pero de pronto refiere a cierto insomnio. Todas estas cosas deberían llamarnos la atención.
Es bueno tomar en cuenta de que la vida no está exenta de situaciones dolorosas o frustrantes. El desamor, o incluso pensemos el duelo, por una persona o por una situación, ¿no? Las personas que atraviesan la etapa del retiro, de la jubilación, pueden vivir sentimientos de tristeza muy similares a un duelo, y ¿por qué no una ruptura amorosa? En el momento en el que la ruptura empieza a el dolor de la ruptura empieza a interferir en la actividad diaria, si producto de dicha ruptura de pronto me valió totalmente la universidad o el trabajo y lo dejé todo a su suerte, si de pronto no me levanto de la cama, si de pronto me aíslo, es necesario un acercamiento para ver qué es lo que está pasando. Es bueno tomar en cuenta de que no necesariamente nos golpea lo traumático, nos golpea la forma como nosotros nos dirigimos a lo traumático. Rupturas y desencuentros amorosos es probablemente un plato del cual todos hemos probado, pero no todos terminan deprimiéndose. Entonces hay condiciones propias de la persona, hay condiciones en el entorno familiar, hay condiciones particulares que podrían hacer que una situación que para uno pasa sin mayor problema, para otro no. Y es ahí donde necesitamos estar atentos. La persona que de pronto descuida sus actividades, sus responsabilidades, el estudio, el trabajo, la persona que de pronto tiende a aislarse, la persona que se convierte en alguien más irritable, la persona que de pronto actúa de manera mucho más desorganizada. Evidentemente, la ruptura amorosa, hablando de personas jóvenes, no más que la causa, sería el detonante de algo que seguramente ya se estaba gestando. Será necesario en consulta y en todo el trabajo terapéutico que vaya a hacerse, evaluar el estado anímico, mental, las capacidades de afronte que esta persona tenía, que hicieron que ante dicha situación terminara cayendo en un estado depresivo. Pero si vemos todas estas cosas, probablemente sea bueno pensar en una consulta. Las personas que por ahí atravesaron por este miedo y este sentimiento de vergüenza por buscar una asistencia psiquiátrica, pero que vencieron ese miedo, accedieron a la consulta, fueron consecuentes con el tratamiento y hoy por hoy volvieron a ser ellos mismos y son felices y recordaron sus vidas y encontraron la mejor versión de ellos, podrán dar fe de que el miedo es el peor consejero y es la peor motivación para decidir algo o para no decidir algo. Si en este momento te sentiste identificado con las cosas que hemos visto, con las cosas que hemos hablado, que hemos charlado en este espacio, busca ayuda. Lo peor es lo que estamos viviendo ahora, y lo peor muchas veces no es aquello a lo que tenemos miedo. Lo peor sería la prolongación del estado en el que ya estoy. Se puede salir de esto si buscamos ayuda oportuna.